Bienvenidos a esta visita teatralizada, un paseo por la historia salada de las lagunas, de nuestras lagunas. Se va a realizar gracias a la Asociación Cultural Las Creatio y dentro de lo que es estas segundas jornadas dedicadas a las lagunas que coordina la Universidad de Alicante, la sede de la Universidad en Torrevieja, el Ayuntamiento y la Asociación Las Creatio. Y que además también tenemos que agradecer la colaboración de la Dirección del Parque Natural, que es la que nos ha dado los permisos y nos ha facilitado pues hacer todo este guirigay que tenemos hoy por aquí. Decirles que, bueno, somos muchos, vamos a intentar más de los que se supone, no digan nada, entonces vamos a intentar ir lo más juntos posibles porque son 6 paradas, apenas 3 kilómetros, van a ser básicamente como unas 2 horas aproximadamente, pero si nos dispersamos mucho, llegamos tarde, se retrasa, pasamos mucho calor y vale que hay sitios donde el camino se estrecha, pero en cuanto puedan se vuelven a reunir para que cuando nos paremos podamos comentar todo lo que haga falta. Después de cada una de esas 6 paradas, pues pueden hacer alguna pregunta y en la medida de lo posible se les irá respondiendo. Hoy además contamos con Silvia. Silvia Moya es guía del parque, de manera que en lo que es el recorrido entre punto y punto, para no retrasarnos, el que tenga curiosidad por algún tema del tema natural del parque, pues unas obras o porque hay plantones o lo que sea, cualquier detalle, si tienen curiosidad por el camino, pues Silvia, que le encanta el parque y que habla lo que haga falta y más, aunque esté constipadilla, seguro que les va a atender con todo el cariño del mundo. Seguro. Bueno, pues dicho todo esto, creo que lo mejor es que me presente. ¿Por qué? Bueno, yo me llamo Pepa. Toda mi familia, desde hace 4 generaciones, han vivido en la mata y viven de sus viñas y de la pesca. Pepa viene por mi bisabuela, Pepa Martínez, y además, en honor a ella, también en el centro del pueblo de La Mata está su casa, que se llama Villa Pepa, que a mediados del siglo pasado, en la parte del Pajar, se montó una bodega donde todavía se sigue haciendo vino. A mediados de los años, así hacia 1958, las personas que trabajaban en las salinas se les dejó plantar viñas o lo que quisieran, justo lo que es todo alrededor de lo que hoy es el parque. Entonces, bueno, pues con esas viñas, pues no solamente se hizo vino, sino que además se creó una tradición familiar de un vino muy especial en el que, bueno, pues si hoy se fijan, hasta hace un ratito, ahí está Paco, entre nosotros le llamamos Paco el Posposo, está, a pesar de estar jubilado y con sus 70 y tantos años, pues ahí sigue trabajando en las viñas. Además de las viñas, en ese año también se plantaron todos los árboles que ven, se plantaron en aquel momento. Y bueno, he dicho todo esto, como yo soy muy curiosa, pues voy a guiarles un poquito por el parque para contarles pues este viaje por el tiempo. Así que si están preparados, les pido que se abandonen en los brazos de la historia. Y comenzamos. Venga por ahí. De la Laguna de la Mata. Bueno, estamos en lo que el sitio, la historia que le vamos a contar hoy es la historia de 2 lagunas saladas. Esta que es la de la Mata y la que está por allí, al otro lado de aquellas pinadas, que es la de Torrevieja. La sal ha sido fundamental en la historia de la humanidad y como se pueden imaginar, en un sitio donde hay sal, pues por aquí
tiene que haber mucha historia. Y lo primero que nos podemos preguntar es, ¿por qué son saladas estas lagunas? Hoy es muy fácil responder, porque sabemos que están comunicadas con el mar, en fin, pero eso es muy reciente. ¿Por qué eran saladas? Entonces, yo les voy a explicar la teoría como lo hacen, como se me cotilla les he dicho, y he copiado lo que dicen los guías del parque, porque es una teoría muy buena, una manera de explicarlo para que lo entiendan perfectamente. Las dos lagunas son dos depresiones, y lo que hay debajo de ellas son lasañas. Sí, lasañas, y se lo explico. Hasta hace 70.000 años, el mar cubría esta zona, dejaba un sedimento de sal, durante unos miles de años nada más. Durante otros miles de años se retiraba, y entonces eran sedimentos, pero luego volvió otra vez el mar, otros cuantos miles de años, y así sucesivamente. ¿Qué hacían? Capas, capas, capas. ¿Qué pasa? Que hace 70.000 años se forma un cordón dunar que separa definitivamente las dos lagunas del mar. Pero ¿qué ocurre? Que el agua, por un proceso de capilaridad, cuando asciende va recogiendo esa sal. Y lo que se forma durante el invierno son pequeñas lagunas saladas. Cuando llega el verano se desecan por la evaporación y de ahí, desde hace unos miles de años, pues el hombre decía, oh, qué maravilla, la naturaleza nos da sal. Y se recogía la sal. La sal sí la da la naturaleza, pero todo lo demás que ven en estas dos lagunas es el resultado de la acción del hombre, de la implicación del hombre. El que haya agua permanentemente en las dos lagunas, las viñas, los pinos, los eucaliptos, los acequiones que comunican, todo es por la intervención del hombre. Es fundamental, que a veces parece que lo que hace el ser humano, y más en estos tiempos, es destruir la naturaleza. Bueno, pues en este caso ha desarrollado un lugar precioso. O sea, ¿por qué? Porque gracias a esas dos lagunas que hay permanentes de agua, y explicaremos por qué son permanentes, pues tenemos un parque natural, se ha desarrollado la vida y una diversidad extraordinaria. Si se fijan en cualquier otra salina costera, cuando llega el verano, se secan, pero aquí siempre hay agua. Ah, pues eso es lo que vamos a aprender hoy, entre otras muchas cosas. Así que, seguimos adelante. Era muy poco, está en fase total. Trabajarlo. Sí, pero claro, la sedimentación, la lasaña se ha ido haciendo poquito a poco. Que nos lleve a Torrevieja, claro, pero y luego para volver, ¿qué? Eso es lo que yo le digo. Publio Cornelio Escipión, también conocido como el africano. Pertenezco a la familia de los Cornelios Escipiones y soy hijo de Publio Cornelio y sobrino de Neo Cornelio. Después de annus y annus horribilis para Roma, con el ejército del general cartaginés Aníbal Barca, causando estragos en la península itálica, hoy me encuentro muy feliz y henchido de orgullo romano, tanto por haber sido nombrado procónsul tras las desgraciadas muertes de mi padre y de mi tío en Hispania, como por haber conquistado la capital de los cartagineses en Iberia, a la que llamaban Cartadas, y he rebautizado mi lengua latina con el nombre de Cartago Nova. Este golpe al poderío de Cartago puede ser decisivo para inclinar la balanza de la República Romana en esta segunda guerra contra los púnicos. Mi moral y la de mis soldados es muy fuerte,
Ya les ganamos una primera guerra. Les ganaremos esta. Y si fuera menester, ganaremos para las águilas de Roma una tercera. Como errare humanum es. Estos cartagineses creían que su ciudad de Cártaras era inexpugnable. Y tan solo dejaron una escasa guarnición para su defensa. Confiados en sus imponentes fortificaciones y en el mar que la rodea. Pero no contaban con mi tenacidad, con mi estrategia y con mi rapidez. Desembarqué con mis tropas en Ampurias, en un tiempo increíble, recorriendo la vía Heraclea, a la que tenemos a tiro de piedra en esa dirección. En extenuantes jornadas me presenté ante sus murallas y los pillé infraganti. Y juro por mis antepasados y ante los dioses del panteón romano que ad calendas grecas jamás estas tierras volverán a pertenecer al imperio cartaginés. Y que no descansaré hasta vencer al orgulloso general Aníbal y así lavar nuestras derrotas ante sus tropas en Tesino. En donde, por cierto, salvé la vida a mi progenitor, así como en las batallas de Trasimeno y en las de Canas. Nequer semper arcum tendin Apolo. Apolo no siempre tensa el arco, pero esta vez el arco romano sí está tensado, listo para atravesar el corazón cartaginés. Y sabré esperar, porque estoy seguro que la victoria romana sobre Aníbal llegará. Citius quam postea, más pronto que tarde. Señor, si me permite un momento. Todas estas personas están aquí para conocer la historia de las Salinas, que es la historia de Torrevieja, de La Mata, de Guardamar, de Rojales. ¿No osáis hablar a un general de la República Romana con perdone. tanta osadía? No, nada. Prosiga. ¿Acaso estuvo usted en las batallas de Germania? No. ¿Britania? No. Conquistada y pacificada la ciudad de las 5 colinas, Cartago Nova, hace 4 días que salí a reconocer sus alrededores. Y de paso, comenzar a estrechar lazos con los íberos que habitan estas tierras. Primero, visité sus minas de plata, recorrí sus campos repletos de esparto. Y hoy me encuentro descansando junto a estas salinas de gran importancia comercial, ya que parecen idóneas para la extracción de la preciada sal. De facto, una colonia fenicia ya sacaba provecho de ello, aunque ante mi llegada y la de mis romanos la han abandonado. Vamos a ponernos manos a la obra e incrementar su producción. Además, uno de mis más fieles servidores me ha indicado que en la ribera norte de la laguna puede ser el lugar más idóneo donde instalar una factoría de salazones, en donde genere el garum, esa fuerte salsa de pescado que no puede faltar en las mejores mesas de Roma. Después de este breve excursus que os he dirigido, voy a continuar reconociendo estos lugares, conocer a las gentes que las habitan y de paso, a ver si logro encontrar un punto o dos en la costa adecuados para la fabricación de embarcaderos y almacenes, con el objetivo de facilitar el transporte marítimo por la costa de la sal y el garum en nuestras panzudas naves comerciales. Valete. Adiós. Y carpe diem. Aprovechen bien el día. Ahí la tienen. No la pueden ver, ¿verdad? No. Porque está dentro del agua. Ahora mismo el nivel es más alto, hay más agua, pero en tiempos de Roma, en este siglo I después de Cristo, había menos agua. Y efectivamente, ahí enfrente tenemos unos muretes, unas balsas, un empedrado que servía como de camino y de acceso. Se han encontrado ánforas y, bueno, aquí tienen, en un cuadro que nos ha hecho Rafael Torres,
sobre el mapa dónde estaría ese yacimiento. Ese yacimiento pues realmente no está muy estudiado. Creo que un equipo francés estuvo investigando en los años 60, también el Museo de Arqueología de Guardamar, también hubo un equipo contratado por la empresa salinera, pero bueno, no tenemos más datos del asunto. Yo se lo voy a pasar para que vayan ustedes viendo en un estudio sobre este tema, y incluso si se van andando por la playa desde La Mata a Guardamar, justo antes de llegar a ese enorme hotel, en lo que sería el perfil entre lo que es la playa y el comienzo de las dunas, allí, ahí en medio, pueden ver ustedes otra pequeña factoría, muy pequeñita, solo se ven unas balsas y además luego reutilizada por los musulmanes como oratorio. Pero bueno, son restos que están diseminados, que están aquí, y aunque son desconocidos, son la prueba de ese paso de los romanos. También el general Escipión, este simpático general, nos ha hablado de la vía Heraclia, lo que luego fue la vía Augusta. Desde la Alcudia, o sea, Elche, hasta Cartagonova, actual Cartagena, hay dos posibles vías, dos teorías, pero parece ser que en lo que es la otra laguna, a la altura de los Montesinos, si ustedes cogen la carretera que va de los Montesinos a San Miguel, durante unos kilómetros van a coincidir exactamente por la mismísima vía Augusta, por la CV, para que vean ustedes lo bien que sabían ellos por dónde tienen el camino, que 20 siglos después los hemos reutilizado y hemos creído que esa era la mejor vía de comunicación. Además, en esta playa hemos encontrado también ánforas, y no solamente restos romanos, hemos encontrado estas monedas fenicias. Al otro lado de la laguna, en Guardamar, también al aire libre pueden encontrar ustedes un yacimiento fenicio del siglo 8, casi 9 antes de Cristo. O sea, datado casi en la misma época que Gadir. Imagínense la importancia comercial del lugar, de la sal y de otros productos, y como vía de comunicación. También les dejo por aquí el mapa de donde pasaría esa vía Augusta, y como les he hablado, este espacio ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Fíjese, en época romana, esto es la desembocadura del río Segura y del Vinalopó. Hace 2000 años aquí lo que había era un gran golfo. Poco a poco se ha ido sedimentando, y quédense con esta imagen porque siglos más tarde verán que el golfo se ha reducido y ocurrirá algo. Se lo dejo también para que lo vayan pasando. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que si tenemos los yacimientos romanos o documentación de su existencia, qué menos que tener un museo. La desgracia es que no hay un museo ni de arqueología, ni de la ciudad, ni de historia. Desde hace 23 años tenemos una sala provisional en Torrevieja con esos restos. Y además me acuerdo perfectamente porque el día antes de su inauguración yo estaba embarazada de mi hija, también matera por los 4 Castados, y desde entonces ahí se ha quedado esa sala en espera de que se ponga en valor el patrimonio cultural, una parte de ese rico patrimonio cultural que van a ir descubriendo ustedes a lo largo de la mañana. Y lo van pasando en papel, y por el camino lo van pasando, y seguimos adelante en este viaje por el tiempo. Venga. Como antes de que vuelva a generar, que tenía mala vida. Que tenía mala... Un salto importante. A ver cuál es el papel de estas salinas en la Edad Media. Bueno, vamos a ver si tenemos aquí... ¿Sí? Tengan a bien vuesas mercedes saludar a este humilde siervo de Dios, que regocijándome en el inmenso honor de servir a la causa de sus reales majestades católicas, Isabel y Fernando, tanto monta tanto, Amén. pueda considerarme, sin pecar de falsa modestia a fe mía, de haber sido parte importante en una de las más grandes hazañas que hayan conocido todos los tiempos.
esto es, el descubrimiento de América. Si me perdone, con esta elegancia con que hoy nos recibe por aquí, quisiéramos saber con quién tenemos el placer de hablar. Me llamo Luis de Santángel. Mi familia, ya en el año de gracia de 1465, aparecía como la primera arrendataria de las Salinas de la Mata. En fin, y nos dice usted que tuvo gran protagonismo con el descubrimiento, pero cuéntanos algo más, en fin, de los detalles. Conocí a Cristóbal Colón en Córdoba y trabamos una fuerte amistad. Esa amistad, mi amor por la patria y mi deseo de contribuir al engrandecimiento de las Españas y de la fe católica, me hicieron interceder ante el rey Fernando y su esposa, la reina Isabel, tanto monta tanto, Amén. para que aceptaran las proposiciones de Cristóbal Colón para viajar a las Indias. Fui uno de los pocos visionarios que supo prever el beneficio que la aventura colombina podía reportar a la corona, así como las ventajas del descubrimiento de nuevas rutas y de nuevas tierras inexploradas, sin menospreciar, por supuesto, la labor evangelizadora a realizar con los habitantes de aquellos ignotos lugares. Si me permite, otra vez, la interrupción. A ver, dice usted que es Luis de Santángel, que administraba nuestras salinas, que tiene mucho que ver con una relación profunda con los reyes y con Colón, pero ¿y qué tiene que ver el mismísimo descubrimiento de América con estas Salinas de la Mata? Bien, pues la explotación de las Salinas de la Mata me permitió poder adelantar para la empresa colombina un préstamo de 1.400.000 maravedíes, a los que uní de mi propia fortuna privada y sin intereses otro préstamo de 17.000 ducados que fueron empleados en armar la flota expedicionaria, además de 600.000 maravedíes que prestaron comerciantes andaluces y genoveses. Y lo más importante, que las rentas producidas por la venta de sal obtenida en estos pagos fueron empeñadas para garantizar el préstamo que la corona concedió para financiar la expedición. O sea, que el primer viaje de Colón se pagó gracias a las Salinas de la Mata. Y digo yo, que usted ganaría muchos dinerillos y desde luego, y claro, tendría, con ese descubrimiento ganaría más aún, ¿no? Tendría alguna influencia más con Colón. Pues el gran almirante tuvo una gran consideración hacia mi persona. Baste deciros que una de las primeras cartas que Colón envió cuando llegó a las Indias iba dirigida a quien les habla. Naturalmente, otra fue dirigida a sus majestades, los reyes católicos Isabel y Fernando. Tanto monta tanto. Amén. Sepan vuesas mercedes que tuve una vida plena, a pesar de mi ascendencia judía, pues provengo de una familia conversa. Conseguí que el rey Fernando me concediera el estatuto de pureza de sangre, lo que significaba que ni yo ni ninguno de mis descendientes podría ser llevado ante el tribunal del Santo Oficio, la Inquisición. Y entonces los negocios, comenzando por el comercio de la sal a escala internacional, no me fueron nada mal.
Y puedo proclamar a los cuatro vientos, con todo el orgullo, que las salinas de la Mata fueron parte importantísima en el gran descubrimiento del 12 de octubre del año de nuestro Señor de 1492. Y que mi aportación a la aventura colombina quedó reflejada en el mismísimo archivo de Simancas. Si tienen vuesas mercedes interés o curiosidad en conocer mi efigie, pueden encontrarla en Barcelona, pues se me representa en una de las estatuas situadas al pie del gran monumento a Colón que exorna la zona portuaria de la ciudad condal. También, en mi ciudad natal, Valencia, se me erigió un busto en la Alameda, en el que puede leerse: a Luis de Santángel, generoso cooperador del descubrimiento de América. Y poco más puedo decir a vuesas mercedes acerca de mi persona, salvo que mis huesos reposan para siempre en el monasterio de la Trinidad de la capital del Turia. Pues bien, deseando que vuesas mercedes disfruten de este paseo histórico matutino, permítanme que yo siga con mis cuentas. Importante de nuestra historia. Y mientras que la Mata servía para pagar ese primer viaje de Colón, ¿qué ocurría en la otra laguna? Bueno, por entonces esta pertenecía a Guardamar y aquella a Orihuela, y se le llamaba la Albufera de Orihuela. Bueno, pues les cuento que justo en esa época, en los siglos XIV, XV, ¿qué ocurría? Que ese gran golfo que han visto antes, donde se desembocaba el Segura y el Vinalopó, ya no era un gran golfo, era una albufera más pequeña. Pero resulta que donde se criaban el mújol, la dorada, entonces era una albufera de pesca. ¿Y qué pensaron para esta albufera de Orihuela? Pues vamos a hacer una. Claro, no estaba comunicada con el mar, como recuerdan ustedes. Y se pusieron manos a la obra para hacer un canal de apenas 1 kilómetro, que fuera desde la orilla, lo que es la playa de la Mata, hasta la laguna. ¿Qué pasa con las obras de nuestro país? Tardaron 100 años en hacerlo, y además parece ser que no lo hicieron muy bien, porque constantemente se lo daba y el agua no llegaba, con lo cual aquello no funcionó. Pero ojo, tendrá su papel y muy importante, sin olvidar que Torrevieja, que es una ciudad muy joven, de apenas 200 años, tiene un canal y un puente medieval. Por cierto, está ahí entre basuras, quizá a lo mejor mientras que no construyen y tal, está bien, pero es digno de que tenga un reconocimiento y que ustedes lo puedan ver y conocer. Y en esa época también hay que contar que no solamente aquella era la albufera de Orihuela, sino que era la salida al mar natural de Orihuela, era su puerto. Y por ese puerto, por esa playita, era donde se llevaban y se cargaban barcazas con higos, con trigo. Orihuela era, en el siglo XIV y en el siglo XV, el granero de la corona de Aragón. De trigo, ¿eh? Y por supuesto, se embarcaba la sal. Para la vigilancia había una torrecita, allí, en esa zona que le llaman del Cervet, toda esa zona era del Cervet, y ocurre que ya avanzados en el siglo XVI, conocen ustedes la historia de Barbarroja, de los piratas, de la inestabilidad que había en el Mediterráneo y los ataques que sufrían la costa. ¿Y qué pasa? Que si se embarcaba sal por la laguna de la albufera de Orihuela y por las de la Mata, necesitaban una torre que pudiese vigilar mejor los dos sitios. Y entonces deciden hacer una nueva torre de Cervet, ahí en lo que es el Cabo Cervera. Con lo cual, si había una nueva torre, ¿qué le pasa a la otra pobrecita? Se queda en la torre vieja. No está
nuestra Torre Vieja, de donde viene el nombre de nuestro pueblo. Hay algunas teorías de gente que es muy amante de la historia, que ha investigado, y esa torre, con el terremoto de 1829, prácticamente se quedó derruida, pero fue aprovechada para construir la iglesia. La actual iglesia que hay en el centro de Torrevieja, lo que es el basamento, serían precisamente las sillares de esa torre. Eso tampoco se sabe, y entonces nos encontramos que tenemos ya un yacimiento romano, restos romanos, tenemos puentes y un canal medieval, tenemos restos de una torre, pero sin poner en valor, desconocido y abandonado. Entonces, a eso hay que cuidarlo. Entonces, hoy cuando termine esta visita teatralizada, pues tienen que contarlo para que lo sepa más gente, sepan dónde vivimos para comprender este espacio. Aquí les dejo lo que sería el mapa, precisamente donde estarían esas torres, y una reconstrucción de cómo sería la cabecera de ese canal en la playa del Cervet, por entonces, actual playa del Acequión, y aquí están estos puentes, el puente del canal medieval, que lo vamos a dejar también por aquí, lo van pasando, pasen para que lo vea todo el mundo, y según lo van pasando, seguimos caminando hacia la próxima parada en el tiempo. Seguimos adelante. Buenos días a todos. Buenos días. Pues ya estamos. Pues bien, yo lo que quería explicarles es que por caprichos de Clío, la musa de la historia, tienen ante ustedes a Leopoldo de Gregorio, marqués de Esquilache. Nací en Mesina, Sicilia, en 1699. Al fallecimiento del rey Fernando VI, sin descendencia, la corona recayó en su hermano Carlos, hasta entonces rey de Nápoles. Pues bien, con Carlos III llegué a España y, gozando de su confianza absoluta, me encargué de la hacienda real. Fui un hombre ilustrado y, junto al marqués de la Ensenada, propicié un programa que desde un primer momento contó con la oposición de la mayoría de la nobleza y el clero. Me siento orgulloso de haber llevado bien la administración de la villa Uncorpe, mejorando su saneamiento, el alumbrado y el trazado urbano. Todas estas mejoras le valieron al rey el nombramiento de mejor alcalde de Madrid. Un bando sobre la prohibición del uso de las capas largas y de los sombreros en redondos para evitar que se ocultasen rostros y armas fue el detonante de un motín descomunal, en donde el pueblo, espoleado por la nobleza y el clero, puso en serios aprietos a la corona. La solución real fue la de sacrificarme con mi cese y mi destierro. De todas formas, Carlos III nunca me abandonó, pues a luongo andare, al cabo del tiempo, tuvo a bien nombrarme embajador en Venecia, ciudad en la que fallecí el 15 de octubre de 1785. ¿Se me perdona?
señor Marqués. Bueno, al Marqués de Esquilache seguro que le conocen ustedes. Y por el motín, perdóname, pero también le conocemos. Pero, ¿y qué tiene que ver usted con esta Real Salina de la Mata? Ciertamente, señora, se ha adelantado usted. Perdone. Pero, claro, se lo estarían todos preguntando qué pinto yo aquí, en las Reales Salinas de la Mata. Claro. Pues la respuesta es bien sencilla. El impulso reformista del reinado de Carlos III llegó también a la industria salinera, de cara a impulsar el aumento y la mejora de las instalaciones para la hacienda pública. Pero, sin embargo, la presión agrícola, en base a las roturaciones que propiciaban y tan nocivas son para la industria salinera, hizo que durante el siglo XVIII hubieran aquí hasta 4 deslindes. El más importante de ellos fue el firmado por mi persona en calidad de intendente general de la Hacienda Real, en el Palacio de la Granja de San Ildefonso, el 6 de agosto de 1763. Este deslinde se mandó a hacer público tanto por escrito como por voz de pregonero y por fijación de cédulas. Y si ustedes me lo permiten, gracias, señora, gracias. Les voy a leer la introducción al mismo. Real Salina de la Mata, demarcación y amojonamiento del terreno inculto erigido en corto y redonda en su circunferencia para que las aguas lluvias se introduzcan en ellas claras y puras y no se aterre la mencionada salina ni se perjudique la abundancia y calidad de sales que produce. Bien, el deslinde se efectuó en base a la colocación de 54 mojones de piedra y de ello se levantó, sí, el acta correspondiente, actuando como juez comisionado el abogado don Antonio Parra, el administrador don Bernardo Cascajares, un escribano y el guardamayor. Y todo esto se hizo, recuérdenlo bien, por mandato de su majestad el rey Carlos I, considerándose desde entonces estas salinas como tesoro de la corona, tanto por la calidad de su explotación, por la producción y por la calidad del producto, la sal. Si me perdone otra vez, por aquello de los motines quería preguntarle. Vamos a ver, si cuando se hace el deslinde, que eso, claro, los que habían alrededor ya no podían pasar, no solamente no podían pasar, se prohibía coger caracoles, coger leña, coger sosa, no se podía pasturar. El único que podía tener un animal era el guarda y era un burro. Digo yo, ¿eso no le produjo otro motín? No. No sé, no sé. En el auto todo eso se recoge ya. Verá, el deslinde se llevó a cabo de manera impecable y respetando escrupulosamente, como no podía ser de otra manera, los derechos consuetudinarios y de uso de los labradores afectados. ¿Está bien respondido? Sí, señor. Bien. Bueno, y con esto lo único que me queda por alargar es cómo el mojón lo colocaban. El mojón, que era una pieza de una piedra
se asentaba en una base de arena, cal y piedrecillas, llamadas guijarrillos por estas zonas, o piedrecillas que arroja el mar a la orilla. Bien, en este auto de deslinde también se contemplan y se describen las prohibiciones, penas y multas a ejecutar por la autoridad en caso de que hubiera alguna de las cuestiones que aquí se vienen detallando. Por eso supuso ahora que al haber el deslinde se propició el aumento de robos y expolio, y con todo ello de ahí vienen el que hubiera que colocar hasta 5 torres de guardia en previsión de todo lo que y en evitación de ello. Y para escarmiento de todos, la horca, que no solo era para justiciar, sino también para ejemplificar. La horca, que estaba, ya era de anteriores amojonamientos y estaba construida en dos pilares de piedra, de mampostería, sobre ella una viga de madera que iba de pilar a pilar. Y bien, creo que con estas explicaciones que les he dado de la intervención mía en esta salina serán suficientes. Sepan que ha sido un verdadero piacere compartir este tiempo con todos ustedes. Pero no quisiera retirarme sin antes formularles un ruego. Si hay por aquí alguien que tenga mano con los gobernantes de esta época, ¿qué tal insinuarles y pedirles la rehabilitación, reconstrucción de torres, sí, de torres y mojones? Con ello disfrutarán las generaciones presentes y futuras y los habitantes de este solar. Yo pediría más. ¿Qué tal, por ejemplo, la reconstrucción de la horca? Eso sería, dicen ahora, un puntazo. Bien, pues queridos amigos, ha sido un piacere y sin más me despido de ustedes. Arriba derecha. Como nos ha contado el marqués de Esquilache, en esta misma orilla, esta que tienen aquí, que esta sí que coincide más o menos en el tiempo, se construyeron 5 torres, torrecitas pequeñas, para que los soldados pudieran vigilar y no se llevaran la sal. De ellas queda el perfil de una, que si van por el camino y se fijan, está escondida ahí entre los árboles. Las otras están más al borde, lo que pasa que ahora estamos en época de nidificación y no podemos acercarnos, pero los restos están. Y eso también es patrimonio y forma parte de nuestra historia. Aquí les voy a pasar un mapa donde precisamente pueden ver lo que sería en ese momento la lámina de agua. Aquí estarían 4 de las torres, la de que queda restos es la primera, la que está más alejada, la quinta estaría ahí un poquito más apartada, y en esta línea roja estaría precisamente uniendo los 54 mojones que delimitaban el perfil de la redonda de la mata. Este mapa está elaborado por Mariano Galán, historiador local y otro amante de la historia, pero que de forma altruista y bueno, pues como saben ustedes en estas cosas, pues realmente estamos esperando a que con estos estudios y estas iniciativas personales podamos de verdad recuperar ese patrimonio. Les dejo la hoja para que puedan mirarlo.
voy a enviarlo todos. Y si antes les hablaba de esas torres para vigilancia, es que justamente en esta parte era la más productiva. ¿Y qué hacían? Hacían unas calzadas, metían el carro, sacaban en verano, solamente en verano en esta época, la sal, y hacían unas montañas por aquí y de aquí las llevaban al actual puerto. Lo que ahora conocemos como la torrecita esta de la Mata, que se ha restaurado hace muy poquito, era la Torre del Fiel. Es decir, el señor que miraba si habían robado, si no habían robado, cómo iba la sal y cómo se cargaba y se embarcaba en el puerto. Aquí tienen esas calzadas donde se acaba la sal y ahí tienen cómo serían esas 5 torrecitas circulares. Y este sería el puerto que está ahí, donde estaría la Torre del Fiel, ahora mismo restaurada recientemente y por primera vez con criterios arqueológicos y de acuerdo a los planos y a la información científica que se tiene. Vamos pasando por ahí. Y claro, antes hemos hablado también de Torrevieja, del origen del topónimo. ¿Y la Mata? Bueno, estamos en un lugar donde a lo mejor no hay una vegetación exuberante, pero sí hay una manera de supervivencia especial, porque hay poca agua, hay mucho sol, hay mucha arena, mucha salinidad. Es maravilloso cómo la naturaleza es capaz de adaptarse. Y entre otras muchas cosas, aparte de esas viñas, de los pinos, aquí hay un arbusto que se llama lentisco, pero que también se le llama mata. Y fue Juan Antonio Pujol, biólogo de la ciudad, quien, conociendo esta manera de llamar al lentisco y este mapa, se dio cuenta de por qué se le llamaba el lugar así. En este mapa, que es de mediados del siglo XVIII, justo en la costa hay un árbol que sería enorme porque se divisaba desde el mar y servía de referencia para los marineros. Y decían, vamos hacia la Mata. De hecho ahí lo pone en pequeñito, la Mata. Este sería el origen del nombre del lugar donde estamos. Lo pasan también por aquí, porque es un mapa más muy bonito. Así que, haciendo recuento, tenemos yacimientos romanos, un canal medieval, un puente medieval, tenemos restos de una torre, tenemos aquí restos de otras torres del siglo XVIII, un puerto, hay patrimonio aquí, ¿verdad? Hay historia y hay cultura, ¿verdad? Bueno, pues señores y señores, vamos a continuar por este viaje por la historia y nos vamos a por el siglo XIX. ¿Te caemos las dos? Van. Bueno, se ve muy bien aquí en el bocadillo. No, ya me estoy hablando de eso. No me han dicho Parece que se llama Santiago. ¿De vestido? Señoras y señores, qué fortuna la mía de encontrarme con ustedes. José de Salamanca y Mayol, más conocido como el Marqués de Salamanca, les saluda. Por si no lo recuerdan, yo nací en la bonita ciudad de Málaga en el año 1811 y fallecí de manera definitiva en mi palacio de Carabanchel, en Madrid, en 1883. ¿Y han escuchado bien? He dicho de manera definitiva, ya que a la edad de 23 años y ejerciendo el cargo de alcalde de la localidad alicantina de Monóvar, contraje la peste y los médicos me dieron por muerto. Y amortajado y en el velatorio, me dio por regresar del otro mundo, desatando o bien la hilaridad de todos los presentes. Fue el espanto de quien rogaba por mi alma, como mi criado Esteban, que al verme sentado en el lecho y comenzando a hablar, salió por piernas gritando: ¡Ha resucitado! ¡Ha resucitado! Si me perdona,
marqués. En fin, al marqués de Salamanca también le conocen ustedes y vamos, a todos los de Madrid, pero eso de morir 2 veces, de verdad que me parece que usted tuvo una vida muy intensa, ¿no? ¿Nos podría contar algún detallito más, por favor? Efectivamente, lugareña. Buenos días. Buenos días, señor. Mi vida fue intensa y llena de vicisitudes, brillando, eso sí, con luz propia en la corte de la reina Isabel II, con cuya madre, por cierto, la regente María Cristina, me inicié en el mundo del negocio ferroviario. No obstante, tienen ante ustedes al artífice de la primera línea de ferrocarril, Madrid-Aranjuez. Aunque me esté mal es decirlo, y gracias a mi ojo clínico para todo tipo de actividades económicas, amasé una gran fortuna, lo que me sirvió para disfrutar de ostentosos palacios y de maravillosas colecciones de obras de arte. Como político llegué a desempeñar la cartera de Hacienda y como empresario, en el mismo momento que comenzaba a invertir en bolsa, obtuve el monopolio de la sal. Desde 1841 a 1845 fui el administrador de estas salinas y con el dinero que generé creé el Ensanche de Madrid, donde se ubica el barrio que lleva mi nombre, el barrio de Salamanca. Efectivamente. En fin, o sea que, no es por nada, pero usted se encaja con el personaje que hoy tiene que ver más con el pelotazo, ¿no? El pelotazo. No sé, perdóname. El pelotazo, como lo llamarían ustedes hoy, del gran negocio del arriendo de la sal generó durante mi mandato más de 60 millones de reales anuales. 60 millones por 5 años que estuve al frente. A ver, multipliquen ustedes. Efectivamente arrojan la bonita cifra de 300 millones de reales, quedando demostrado, por tanto, la importancia de estas salinas y su extracción de sal. Y el origen de mi fortuna. Con este mismo ingenio que Dios me dio, se me ocurrió un modo de extracción diferente. Se haría sin desecar la laguna, manteniendo su lámina de agua, sacando las lajas de sal del fondo de la salina, depositándolas en pequeñas barcazas y llevándolas a la orilla desde cualquier punto de la laguna. Resumiendo sucintamente, a lo largo de mi vida fui, entre otros quehaceres, banquero, constructor, inversor en bolsa, alcalde, ministro, juez, empresario teatral, agricultor y ganadero. Aunque mis detractores también me tildaron, entre otras lindezas, de corrupto, malversador, aventurero y mujeriego. Me saco pecho y me ufano de haber sido generoso siempre y de no haber dejado ninguna deuda por pagar. Bien, la mañana avanza. El deber me llama. Don José de Salamanca y Mayol, senador vitalicio de este reino, conde de los Llanos, grande de España y marqués de Salamanca, les invita a que continúen por este bonito paseo histórico por las salinas. Que ustedes lo pasen bien. Efectivamente, como nos ha contado el marqués, ocurre un momento, estamos en un momento clave, que tiene que ver con lo que decíamos de la manera de funcionar de estas lagunas. Se decide que ese canal que había quedado inservible, que había costado tanto, ahora es cuando se reabre y permite entrar el agua a la laguna de Torrevieja y mantener esa lámina. De manera que esta seguía con el sistema tradicional de dejar secarla en verano para coger la sal en seco. Y aquella laguna se extraería la extracción en húmedo. Eso es algo excepcional que no lo van a encontrar en una parte. ¿Cómo lo hacían? Bueno,
mantenían una lámina de agua de hasta 80 centímetros en invierno, unos 30 en verano, y con las barquitas, con sus velas, y nos iban tirando. ¿Y qué hacían estos señores que se tenían que meter en el agua? Pues llevaban unos ganchos, aquí está, arrancaban estas lajas y las depositaban en la barca. Desde cualquier punto de la laguna podían llevarlo hasta la orilla. Antes solo aprovechaban pues ni el borde ni el centro, donde podían y como podían, con lo cual imagínense, así se explica, que consiguiera esos no sé cuántos millones de reales. Les invito a que lo vayan viendo. Y aquí tienen unas fotos históricas, precisamente donde se ve eso, esas barquitas con las velas cargadas de sal que iban desde el centro, desde todas partes de la laguna hasta las instalaciones salineras. Esto lo voy a dejar por aquí para que lo vayan pasando y lo vayan viendo. Y además va a ocurrir otra cosa. Al mantener esa lámina de agua, se dan cuenta que la sal se va agarrando a las cañas y se forman unos grumos. Una cosa muy curiosa. Tan curiosa que comienzan a regalarlo como un souvenir. Eso es, seguramente, el origen de algo que muchos de ustedes conocen, que es la artesanía de Torrevieja. Esta sí que es absolutamente única y de una belleza extraordinaria. Son pequeñas estructuras de madera forradas en algodón que esté usado, que se sumergen en la laguna aquella de allí, y al cabo de 2-3 días pues la sal ha cristalizado en su entorno. El caso que estamos hablando de auténticas obras de arte, son de una belleza extraordinaria. Solo nos quedan 2 artesanos que sepan exactamente cuál es el proceso exacto de realización, porque esta artesanía es muy especial, depende de la naturaleza, es tan maravillosa que depende de la naturaleza. Solo se puede sumergir justo con 27,8 grados Baume, es decir, un grado de salinidad. Estos señores tienen que estar todos los días a partir de mayo-junio viendo el momento exacto. Pero además tiene que haber viento de levante, pero no mucho. Cuando se va moviendo el agua, va permitiendo que la sal se vaya cristalizando en estos barcos. Estas son más fotos actuales. Hasta los años 82 se ponía la estructura en el fondo de la laguna con un ladrillo encima, y ahora lo que se hace, porque el ingenio se ha agudizado, se ponen en tablas los barcos, se ponen boca abajo, pero por la parte más superficial, y ahí es donde va cuajando. Se lo voy pasando porque aquí se ve muy bien esta manera y esta artesanía. En fin, es otro patrimonio cultural de esta ciudad. Ese sí que es también único, y con el paso del tiempo, como se pueden imaginar, este proceso de cambio de las lagunas, de su manera de producción, de plantar las viñas, los árboles, los pinos, los eucaliptus, pues ha generado también un patrimonio industrial. Estamos en unas lagunas que pertenecen al Estado, explotadas por empresa privada, y hay cantidad de elementos que son el testimonio de todo ese trabajo. Esto no podemos permitir que se pierda, ¿no? ¿No? Digo yo que no. Mírenlo, porque esto todavía está en pie. Lo pasamos por aquí. Y dicho todo esto, señoras y señores, nos vamos ya a por el siglo XX. Adelante. De momento sí. Vamos a ver.
Buenos días, intrépidos viajeros. Buenos días. Espero que estén ustedes disfrutando de este periplo por la historia que ahora mismo los ha llevado ante mí, ante el último administrador que tuvieron las Salinas vinculado al Estado. Mi nombre es José Gómez Velasco y viví en el pasado siglo entre los años 26 y 97. Pero si acabo de decirles que yo fui el último administrador, ¿no les parece que sería asimismo de justicia que mencionáramos al primero? Pues ese fue don Antonio Hidalgo, que tomó posesión de su cargo a finales del siglo XVIII, dirigiendo al mismo tiempo la explotación salinera de San Pedro del Pinatar. Figúrense ustedes, circunstancias de la vida, la localidad en la que yo nací. Bajo el mandato de Hidalgo tuvo lugar un hecho trascendente, y es que por real orden del rey Carlos IV en 1802 fueron trasladadas las reales oficinas de las Salinas de Torrelamata a la entonces nueva población de Torrevieja. Hidalgo era un hombre de fuerte carácter. Sabrán ustedes que entonces Torrevieja no tenía ayuntamiento, y por ese motivo el administrador de las Salinas era la primera autoridad local. Pues bien, en 1810, los diputados de las Cortes de Cádiz, de la región de Levante, que iban a desplazarse a esa ciudad, se refugiaron en Torrevieja huyendo de una epidemia de fiebre amarilla. Pues Antonio Hidalgo, valiéndose de su condición, sin más contemplaciones, mandó recluir en un lazareto a tan ilustres personalidades, y hasta que no acabó su cuarentena, no los sacó para evitar que contagiaran la enfermedad al pueblo. Y bien, volviendo a mi modesta labor, fui nombrado administrador en 1957, bajo el arriendo de la explotación salinera, a la denominada entonces Nueva Compañía Arrendataria de las Salinas de Torrevieja. Figúrense qué gran responsabilidad a mis tiernos 31 años, máxime en unas condiciones de tan dura precariedad laboral en el pueblo a causa de la mecanización. La casa en que habité todavía se conserva. Seguramente ustedes la habrán visto, porque se encuentra en el Paseo Vista Alegre y actualmente se dedica a Sala Municipal de Exposiciones, así que habrán visto algunas de las que allí se organizan. Mi tarea como administrador terminó en 1991. La mayor parte de las acciones fueron vendidas a la empresa belga Solvay, que 5 años después las traspasó a la compañía francesa Salins du Midi et de l'Est, que luego sería absorbida por la multinacional norteamericana Morton Salt. En fin, ya ven ustedes, cosas de la... ¿cómo lo llaman ahora? Así, cosas de la globalización esa. Hemos mantenido un sistema de extracción muy peculiar. Primero de forma artesanal. Lo ideó un listillo, sí, el Marqués de Salamanca, ese al que han saludado ustedes hace un momento. Y después lo perfeccionó el ingeniero Sergio Suárez. Hoy, como sabrán, todo está mecanizado. Pues hablando de ello, a mí me correspondió llevar a cabo una importante obra que supuso un hito en la historia de las Salinas. La puesta en marcha de un salmueroducto. Sí, un salmueroducto que recogía sal gema del yacimiento situado en Pinoso, a 52 kilómetros de aquí, y desembocaba en la laguna de Torrevieja. Aún hoy funciona. Con esto conseguimos mantener la producción en unos niveles estables cuando decaía por lluvia o por otras causas. Y además elevamos hasta unos niveles desde 300.000 toneladas anuales hasta más de 700.000. Y además superamos la barrera del 1.000.000. Patrimonio del Estado es el actual propietario de las dos lagunas, tanto la llamada Rosa, la de Torrevieja, donde se ubica la zona de trabajo y se extrae la sal por la compañía arrendataria, como esta, la de la Mata, la Azul, en cuyo entorno nos encontramos y que forma parte de la zona visitable del Parque Natural. Nos convertimos así en una de las mayores salinas del mundo y además las dos lagunas forman parte de un parque natural, con lo cual se demuestra que el trabajo, el esfuerzo, la riqueza en definitiva,
no tiene por qué ser incompatible con la naturaleza, la flora y la fauna, sino que, como en nuestro caso, se ayudan entre sí. Pero bueno, yo creo que ya está bien de tanto hablar de mecánica, de trabajo, de rutina, y será el momento que les hable de la parte de mí, de mi persona, que dejo en esta tierra. Porque mi actividad profesional siempre fue pareja al amor a esta tierra y a sus gentes. Desde el principio entendí que los salineros formaban parte tanto de la vida económica del pueblo como también de la vida social y cultural. Por ello, accedí a cuanto se me pedía para que pudieran participar, cantando en coros, participando en procesiones o en cualquier otra actividad. Así colaboré, tanto personal como profesionalmente, con varias entidades locales. Con el certamen de habaneras, entonces nacional, cediendo el recinto de las Eras de la Sal para que allí se celebraran todas sus veladas, y sabrán que hasta hoy viene allí celebrándose cada año. Con la Junta Mayor de Cofradías, cediendo las instalaciones de la antigua fábrica de productos químicos, para que a principios de los 80 aquel grupo de entusiastas reemprendieran las procesiones construyendo allí sus tronos. Y en fin, con el Semanario Vista Alegre, con el Instituto de Secundaria, que entonces estaba construyéndose, con el campo de fútbol, cuyos obreros participaron de forma desinteresada, y con todo lo que se me propuso. Hasta donde pude llegar, traté de ayudar al pueblo. Este me lo agradeció concediéndome el premio Diego Ramírez Pastor, que llevo muy a gala, en 1993. Siempre traté de separar esa distancia artificial que se crea entre jefe y empleados. Y así el pueblo todavía me concedió otro galardón, y es poner mi nombre en el antiguo muelle de las Eras de la Sal, el ubicado junto al reconstruido caballete de las Eras de la Sal, con los nombres de todos los obreros. Decía don José Gómez, que a él le tocó un momento difícil. No solamente fue el tema del trasvase de ese salmoreducto, sino que a finales de los 50 ocurre ese proceso de mecanización que supone que la gente se queda sin trabajo. ¿Qué manera hubo de compensarlo? Pues una fue precisamente la de, para evitar también la sedimentación de esta laguna, es que aquellos salineros pudieran sacar unos cuartillos plantando los pinos. Pues también están puestos así de una forma un poco extraña, porque quien más pinos plantaba, pues más se llevaba, los pinos y los eucaliptos. También permitieron que en lugar de cuidar los pastos para los animales de carga, como ya no hacían falta, que plantaran lo que quisieran. Y es cuando las viñas que eran normales en el alrededor comienzan a plantarse justo en el mismo entorno de las lagunas. Pero no solo las viñas, se plantaban aquí mismo donde están ustedes tomates, guisantes, patatas, cebollas, melones, sandías. Aprovechaban la caída del agua y se las ingeniaban porque todavía quedaba algún pozo de agua dulce. En fin, cosas de la tecnología que tiene sus cosas buenas y sus cosas negativas. En este caso disfrutamos de esta sombra gracias a aquellos hombres que plantaron todo esto. Pero hubo una ruptura más grave, y es en el momento en que las salinas dejan de ser el principal motor económico de la ciudad y comienza a serlo el turismo. ¿Qué ocurre? Que comienza a mirarse al mar y nos olvidamos de estas lagunas. Y estas lagunas son el origen de la población, son fundamentales en su historia. Por eso estamos aquí hoy, para recuperar esa historia del olvido, y entendamos la importancia de este espacio y lo que entendamos. Hoy, a día de hoy, las dos lagunas forman parte del sistema de extracción de la sal. Solo se extrae en aquella, pero realmente son las dos lagunas importantes. ¿Por qué? Porque en 1928 se hace otro canal que está por aquella zona, que va de la playa a esta laguna, se pasa el agua con unos 35 gramos de sal por litro, hace
como si fuera una balsa de concentración, pero imagínase qué dimensiones, ¿no? Enorme, y cuando supera los 70 gramos, a veces un poco más, aunque no se debe, por otro canal que une a las dos lagunas, pasa a la Laguna Rosa. Y allí, entre la aportación de pinoso y la gran concentración que se produce, es donde se hace esa extracción única en el mundo, que es lo que llamamos la extracción de la sal en húmedo. Este es el funcionamiento de las dos lagunas, las dos son fundamentales. Y si se dan cuenta, gracias a este sistema que mantiene las láminas de agua, tenemos una vida y una biodiversidad excepcional, que le hizo convertirse o tener el reconocimiento como parque natural. Y gracias a que fue nombrado parque natural, se evitó que todo esto hoy seguramente hubieran sido pues apartamentos. Es decir, todo está integrado y toda esta historia es fundamental, las partes. Cada uno aporta un elemento fundamental para mantenerlo y para que lo disfrutemos. Y dicho esto, pues si tenemos unas lagunas saladas de estas dimensiones, de una belleza paisajística, este lado es bonito, pero aquella Laguna Rosa, señores y señores, es un espectáculo. A esa belleza paisajística le unimos el patrimonio. Hemos hablado de romanos, medieval, hay un patrimonio arqueológico y arquitectónico. Si le hablamos de estas viñas, que por las especiales características del suelo, 80% de arena, sobreviven, pero es que además gracias a eso no les afectó la filosfera. Ese es uno de los poquitos lugares de Europa donde no le afectó. O sea que tiene un valor añadido. Pero además, mi familia desde hace 4 generaciones somos los que la cultivamos. Y lo hacemos de una forma ecológica, tradicional, de secano. Y encima producimos vino. Y lo producimos en nuestras bodegas. Un poco destartaladas, también hay que decirlo, pero vino doméstico que pueden ustedes disfrutar. Y además tenemos una artesanía salinera maravillosa, auténticas obras de arte. No sé si ya van perdiendo ustedes la cuenta de todos los elementos y todas las singularidades de este espacio que es único, y por eso estamos aquí y por eso As Creatio ha querido hacer esta realización. Esperemos que les haya gustado y sobre todo cuéntenlo, porque nosotros hacemos una parte, pero ustedes otros hacen la más importante, la de contarlo y decir las maravillas. Y cuando vuelvan aquí se traen a la familia y le dicen, mira, aquí me encontré al romano. El romano porque tenemos un yacimiento. Ah, no, a mí que nos encontramos con Luis del Ángel cuéntenlo. Y nada más, hasta aquí. Espero que les haya gustado y nos vemos, espero que en otra ocasión. Muchas gracias. Y ahora, muchas gracias. Tenemos aquí a todos nuestros personajes que se van a acercar y si el público se pone justo detrás nuestra, nos hacemos una foto de grupo para inmortalizarlos y pasar a la historia.